tardes, saludos a todas y a todos en esta edición del Club de Lectores. Hoy es un momento especial, hoy es un día especial por muchas cosas, pero una es porque celebramos la ópera prima del compañero Adalberto Núñez, amigo, colaborador, colega, por, no sé, 30 años, es mucho tiempo, Adalberto, es mucho tiempo ya, porque ya el tiempo aquel ya pasó y todavía seguimos aquí, así que es mucho tiempo, lo que sea. De verdad que es mucho tiempo. Así que por lo menos 25 años. Y en este momento presentamos su primer libro, El Sherazade Project y otras muertes pasajeras, que me lo trajo los otros días a la oficina. Y entonces me he dedicado a leerlo. Y queríamos comentarlo en esta semana. Y hemos invitado a otro colega que voy a hablar ya mismo de él, pero tengo que decir algo, porque esto de las otras muertes pasajeras, Adalberto, arregla un poquito la cámara para que te veas mejor. Es bien curioso, porque en esta semana mira que ha muerto gente, ¿verdad? El muerto más significativo, Diego Armando Maradona, que es como una muerte apoteósica, porque, tú sabes, hay que hablar a favor y en contra, pero hay que hablar, pero desde mi perspectiva, reconociéndole que después que se acaben todas las críticas, que son un montón, empieza la obra de un gran talento universal que se llamó Maradona, al cual por muchas razones reconozco. Pero de ese muerto no vamos a hablar. Lo que pasa es que en este libro hay un montón de muertos o cosas ocurrentes y de eso vamos a hablar en la tarde de hoy con el compañero Adalberto Núñez. Bienvenido, Adalberto, te felicito por el libro, te felicito por todo lo que dedicas a la escritura, porque por lo menos hablo desde mi pequeña esquina, a través del Pozo Antillano y Pasillo del Sur, pues eres un colaborador ya sea de columna o ya sea de los pequeños proyectos que vamos haciendo de vez en cuando en los cuales has participado. Así que te reconocemos y te damos la bienvenida en el día de hoy. Este proceso va a estar asistido hoy por el compañero Wilkins Román Samot, quien es otro amigo que estos días he visto por distintas razones, pero a quien en el día de dar gracias nos dimos las gracias mutuamente y Wilkins me tiene a mí adoptado porque me regala libros y eso es un detalle, pero me los intercambia. Así que, Alberto, te tengo que decir que él vino a hacer un negocio en estos días y me daba 3 libros muy exquisitos que él dice que son muy importantes, no voy a hablar de esos libros, a cambio que yo le diera copia de tu libro. Y yo le dije que no, porque el libro que tú me regalaste está dedicado a mí y los libros dedicados no se regalan. Así que este es mío. Lo que resuelva contigo será para otro día. Pero Wilkins, crítico literario, escritor en propio mérito y amigo, va a estar participando hoy en este diálogo sobre la obra del compañero Adalberto, a quien en todos esos criterios de clubes de escritores, sea el PEN, o sea el PEN Club PEN International de Puerto Rico, o sea otro, pues siempre hay un requisito de tener un libro publicado, pues nada, ya lo cumplimos, Adalberto. Así que ahora seguiré escribiendo. Pues con esas palabras damos inicio a nuestro antepenúltimo club de lector antes del cierre de este año 2020 y nos tomamos unos días de descanso a partir del sábado 12 hasta finales de enero del 2021 cuando reiniciamos los clubes de lectores en la 5ª edición, que estamos yendo para el tercer año de iniciar los clubes de lectores, los cuales ha sido una apuesta que hemos sabido honrar y hacer y que ha creado una memoria de escritores y escritoras vivos en Puerto Rico y que se quedan en el canal de el Pozo Antillano, donde usted puede verlo. Esto es una contribución histórica para documentar a todos y a todos que escribimos en este país. Gracias nuevamente a todos por estar. Lo puedo dejar ahora con Wilkins, pero antes reconozco a Adrián Siaca en los controles, quien es el que produce este evento. Adelante, Wilkins. Y buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Daniel, a Ravelo y al resto de la compañía. Y gracias por la invitación de nuevo y una lectura veloz, pero se pudo hacer. También gracias, Alberto, por responder unas preguntas previo a la entrevista, que eran para que sirvieran de guía de la entrevista, pero Alberto se tomó su tiempo y me las contestó. Y
quería un poco pues trabajar con él la presencia, ¿no? De cómo el imaginario personal, ¿no? Se refleja en los cuentos que hoy nos narra, ¿no? Alberto, pero que nacen a base de la crianza en un pueblo que se llama Calle y del que Ravelo también es oriundo y que me parece que nos está viendo desde allá, en el que ya Alberto no está, o por lo menos hoy. Y quería que nos hablara un poco sobre cómo se dio ese desarrollo dentro de ese contexto de captar imágenes, de producir palabras y asociarlas a imágenes y cómo se reflejan esas imágenes y esas palabras que obtuvo durante su niñez en Calle y en sus cuentos relatados hoy. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la oportunidad, a Nina y a los demás compañeros y compañeras. Ese proceso de uno crear imágenes a través de los cuentos, que es parte de la vida misma que uno va desarrollándose. Yo siempre pienso que son todos los escritores y las escritoras. Somos observadores, ¿verdad? Y siempre estamos pendientes a todas las cosas grandes y pequeñas que están alrededor y tratamos de darle un significado. Mis influencias particulares de niñez, para empezar, fue en mi casa. Mi papá era maestro de escuela elemental de allá por los campos de Calley, en un sitio que se llama Jajome Alto, que casi neva. Y allí mi padre tenía en su cuarto un librero bien rústico, lleno de libros, y eran libros que él tenía como maestro de escuela, y había muchos que recuerdo que estaban como quemados en las orillas, y eran libros que él había rescatado de un fuego. Y yo me sentaba allí, pasaba horas largas cuando los demás niños estaban haciendo otras cosas, aunque yo tuve una niña feliz en la calle también, pero pasaba horas viendo esos libros y leyendo y aprendiendo lo que pudiera. Aprendí a leer muy temprano y recuerdo con mucho cariño. Me acuerdo un atlas que era grandísimo y pesado, y un libro quemado que ya estaba semi quemado de los que él había rescatado de un fuego. No recuerdo exactamente las circunstancias de ese fuego. Y sobre próceres puertorriqueños, recuerdo también el diccionario enciclopédico, que todavía lo tengo y lo tiene mi hija mayor guardado, y la historia que siempre me gusta contar, porque yo le hacía a mi papá una pregunta, y eso fue toda la vida: papi, ¿qué significa tal cosa? Y él me hacía, búscate los diccionarios. Me daba la clase del diccionario. Esto está dividido así, por palabras, por esto. Entonces me hacía buscar la palabra, y eso lo convertimos en un rito que duró por lo menos hasta mi adolescencia, que ya yo sabía que él me iba a decir, búscate el diccionario, pero era parte de nuestra manera de compartir. Y bueno, luego pues la escuela elemental, los cuentos que nos daban, que ahí uno descubre ese maravilloso mundo de la literatura. Por lo menos nosotros en escuela elemental, en el Calle de hace un tiempo atrás, ¿verdad? Que no es como ahora, que se consiguen donde quiera. Y otro cuento que me gusta hacer es que mi primer cuento yo lo hice en primero o segundo grado, no me acuerdo bien. Y ustedes saben que los cuentos de niños y niñas, ¿verdad?, ponen una imagen y abajo pues hacen como una narración para que hagan las asociaciones y demás. Pues mi primer cuento, yo hice un dibujo de unos vampiros atacando un pueblo y gente corriendo y demás, y puse mi cuentito abajo de que lo que estaba describiendo, de lo que estaba haciendo. Y eso fue pues una historia de terror en esos tiempos. Y más o menos así, ¿verdad? Y después por ahí en adelante seguimos trabajando. Recuerdo el amigo Arnaldo Javelo, que está aquí, José, que somos amigos desde segundo grado de escuela elemental. Y que yo recuerde, yo creo que no sé si de primero o segundo, creo que de segundo. Y siempre entonces tuvimos esa aventura que Javelo, me acuerdo, ese librito que él menciona en su historia, que él había hecho en su casa, yo me acuerdo haberlo visto, y siempre dijimos que queríamos ser escritores. Por supuesto, Javelo le dio el corazón que le dio toda su vida, y yo pues también, pero no publiqué igual que él, pero finalmente publiqué, y gracias
también a la motivación de Javero y otras personas que me decían, publica, publica. Y de algo que me dijo Javero también, que yo se lo agradezco mucho, cuando él chequeó los cuentos, me dijo, yo le pregunté, mira, ¿no crees que hay unas palabras fuertes? Debo cambiarle esto, debo cambiar. Y él me dijo, no te censures a ti mismo. Eso que lo hagan los demás. Bueno, pues aquí va. Y ahí está el cuento. Es curiosa. Antes de Wilkie, yo tengo que intercalar aquí un momento. Cuéntame qué pasó en Calley, porque Calley, yo no sabía, yo sabía que ustedes eran amigos, pero ahora descubrimos que ustedes tienen 58, 60 años, por ahí deben estar 57, 60, y son amigos desde segundo grado. A Ravelo lo queremos mucho y a José Ravelo Jr. también, que es mi pana, que está aquí. Pero me gustaría saber qué tipo de escuela ustedes fueron, que en segundo grado la gente dice que va a ser escritora. Eso me pareció bien interesante. Así que explica esa parte de la niñez, porque ese ejercicio que hizo tu padre es un ejercicio con una anécdota lindísima. Vamos a investigar, busca el diccionario, un proceso de metodología de investigación, el más básico de aquella época, que era ir al diccionario o a la enciclopedia. Ahora nosotros diríamos Google it, ¿verdad? Dale Google a ver qué pasa. Pero me interesa eso, ¿en qué escuela estuvieron ustedes? ¿Cuáles fueron las motivaciones para que a tan temprana edad ustedes jugaran con ser escritores? Bueno, esa era la escuela Benigno Carrión, en Calley. Yo no estoy... Yo recuerdo a Misil León, que era la de primer grado, perdón, y recuerdo, no sé si ya como, por lo menos de mi parte, que ya venía con esa experiencia de tener y acariciar las páginas de los libros desde mi casa, desde muy pequeño con los libros de mi padre, pues ya tenía, pues, como quien dice, ese interés, ¿verdad? Esa de la palabra escrita. Y yo creo que había mucho estímulo en la escuela. Ahora yo pregunto, por ejemplo, a mis dos hijas que ya son graduadas, ¿verdad?, de universidad, y estaba pendiente de lo que estudiaban y la literatura a la que se enfrentaron jamás y nunca fue como de nosotros. Nosotros estuvimos aprendiendo poesía desde primer grado. Todavía me acuerdo la primera poesía que yo me aprendí en el primer grado, que fue Caracol, Caracol, que está por la flor y por ahí, ¿verdad? Había un estímulo tremendo de parte de los maestros en ese sentido, porque acuérdense que nosotros, la tecnología no es como ahora, que los niños y niñas están desde temprano con esa tecnología viendo algo más superficial. Nosotros teníamos dos cosas: la calle para jugar con los amigos, y para leer había que leer los libros y había que leer lo que le daban a uno. Pero yo particularmente nunca me sentí obligado a leer nada. Yo creo que los maestros supieron, tenían ese corazón de saber cómo motivarnos y cómo hacernos soñar a través de los cuentos y la literatura. Y con Javelo, pues, que hicimos esa amistad desde pequeñito, nos sentábamos, yo recuerdo, a comentar los cuentos, a hablar de los libros, a hablar de la historia, a hacer nuestras historias. ¿Recuerdas, Javelo, que nos íbamos con los juguetes por el pueblo? Ah, sí. Y poníamos los soldaditos en las piedras y las cosas a través del pueblo. O sea, no sí, por la universidad. Por la universidad. Y entonces eran todas unas historias que no se quedaban en jugar así en un área pequeño, ¿no? Hacíamos todo el pueblo, toda la universidad, que nos quedamos cerca de la de Calley. Íbamos por allí, dándole seguimiento a esa historia los otros días que volvíamos. Que me acuerdo que una vez dejamos unos muñequitos, unos soldaditos, no sé si te acordarás, cerca de la universidad. Sí, por las piedras. En unas piedras, ¿te acuerdas? Unas piedras. Sí, yo todavía estoy loco por volver a jugar allí. Ajá. Después los fuimos a buscar y ya no estaban. Así que ellos siguieron su propia historia. Nosotros no nos apenamos, pensamos que siguieron su propia historia, qué sé yo. Y dibujábamos, acuérdate que dibujábamos las historias también. ¿Cómo?
que hacíamos juegos de dibujo y decíamos, mira, ahora está pasando tal cosa, mira esta escena, y hacíamos eso. Ajá. Y seguíamos elaborando una historia tras otra por días y meses. Pues yo recuerdo que yo volvíamos sobre lo mismo. Y sí, fue esa escuela donde también, que aquí se refleja en el libro, por ejemplo, en la bicicleta, el problema del bullying. Porque personas como nosotros, pues no éramos de los niños más fuertes o grandes, ¿verdad? Y entonces había mucho bullying, sufrimos mucho bullying. De la bicicleta, pues fue una historia real que a mí me pasó. Con la diferencia que la bicicleta que me tiraron a la quebrada fue la mía. Y fue una persona que yo pensaba que era amiga mía, ¿verdad? Y entonces en el cuento se trata de resolver ese trauma desde el punto de vista de un personaje que yo trato de dejarlo abierto a que la persona piense, este fue el que sufrió, o sea, el que está narrando la historia en la bicicleta, este fue el que sufrió que le tiraran la bicicleta, o este fue el que tiró la bicicleta. Eso lo dejo abierto, porque yo creo que cualquiera de las dos maneras, la víctima como el victimario, tienen que resolver eso en algún momento de su vida. ¿Ves? Y por ahí va el cuento, basado en esa realidad de donde nosotros, del entorno de calle que vivimos y del entorno de esa escuela maravillosa que era Benigno Carrión, donde desde pequeño pues nos enfrentamos también, había mucha actividad cultural que nos incluían. De hecho, Javier y yo participamos de pequeño, ¿te acuerdas, Javier? En una obra de teatro. Sí, en un drama, que yo tenía que cargar un mapita de Puerto Rico y al final lo único que dije fue I love Puerto Rico. Sí, me acuerdo de eso. Entonces, pues dentro de ese ambiente, de esa búsqueda desde pequeñito de la cultura, del quehacer literario, del arte, de la poesía, en poesía coreada, por ejemplo, todo esto estaba en escuela elemental, en escuela pública, que fue una experiencia maravillosa. Dentro de eso también estaba entonces el bullying, la violencia que vivimos, la pobreza también, la necesidad. O sea, era un calle bien distinto a lo que es ahora, una escuela bien distinta a lo que es ahora. Pero uno mira atrás y se da cuenta ahora con la experiencia que tiene, cómo eso realmente influyó en la vida de uno y cómo en lo bueno y en lo malo, ¿verdad? Los traumas que uno tenga ahora, igual que las cosas buenas que tenga. Y me alegro que me hagan la pregunta, porque parte de lo que yo siento en este libro es haber sacado de una manera sutil algunas veces, de una manera otra más directa, todo eso que uno está cargando y sacarlo en el sentido no negativo, sino en haber puesto como que, caramba, un poco mi niñez acaba de terminar aquí. En ese sentido, hay muchas cosas que uno viene arrastrando y dice, lo escribo aquí. Cuando lo escribí, sentí como que acabo de pasar una etapa en mi vida escribiendo estas cosas. ¿Ves? Y bueno, pues una de esas, no sé si te contesté la pregunta, ¿verdad? Creo que me extendí un poco más. Perfecto. Y relacionamos chévere con Ravelo para estudiar ese ángulo, pero Wilkin, para que sigas ahora tú las preguntas que tenían. A mí, que tengo el beneficio de la respuesta previa y a la misma vez, pues él no la constata aquí, uno de sus primeros contactos fue con un libro sobre biografías de próceres puertorriqueños, y dentro de los relatos que contiene el libro hay un rescate de vida. Él nos da datos biográficos, pero también de terceras vidas, ¿no? De otras personas. Entonces, un poco preguntarle cómo se da el desarrollo de esa mirada a lo subalterno, es decir, al otro, a lo que no necesariamente soy yo, pero que eran personajes del pueblo, la prostituta, el perseguido político, etcétera. Sí, tú me habías hecho una pregunta bien interesante en la que me adelantaste, que era
la importancia de la microhistoria. Y creo que está, ¿verdad?, relacionado a lo que me está preguntando ahora. La microhistoria de todas las personas que uno ha conocido en la vida y que ha visto y de alguna manera ha interactuado o ha conocido algo, que son la historia de las personas que no, obviamente no es la historia oficial, no es la historia que importa a la historia de la sociedad, es la historia que nos formaron. Y aquí hay muchísimas microhistorias que trato de rescatar. Cosme, por ejemplo, un personaje de pueblo que era un poliocero. A mí esto de la vida de los polioceros siempre me ha fascinado mucho, y de la poliocera. Entonces Cosme fue un personaje que yo, desde que tengo conciencia, yo lo conocía. Era un personaje que en mi vida era como mi papá, mi mamá, mis tíos, o sea, que siempre estuvo allí. Y él siempre pasaba por frente a casa y recorría todo el pueblo, iba maldiciendo, como maldice en el cuento, pero nadie lo juzgaba por eso. Yo vi con mis ojos cómo lo maltrataban otras personas. Una vez lo quemaron, eso pasó de verdad, los que estaban durmiendo y le pegaron fuego, que es algo que se recoge en el cuento. Pero también lo recuerdo con mucho cariño porque mi casa y mis vecinos, toda la calle, lo trataba muy bien. O sea que él estaba en esos dos mundos, entre lo que es la bondad humana y lo que es la crueldad de los seres humanos en el mismo pueblo, en el mismo espacio. Y es una persona pues que aquí en el cuento, luego que fue quemado, pues pasa una experiencia mística, por decirlo así. Yo no sé si eso fue verdad o no, o sea, hasta donde lo quemaron fue verdad, que sobrevivió fue verdad. La experiencia mística. Ya entonces eso lo que trato ahí de llevar nuevamente, ¿qué es esto de la vida? ¿Qué es esto de la muerte? ¿Qué es esto de la existencia después de la muerte? Que a la larga él termina otra vez en la tierra maldiciendo, ¿verdad? Y cómo eso impacta toda esta idea de lo que es quizás la religión, quizás lo que esperamos, lo que nos quieren pensar que vamos a esperar, que después de la vida es mejor que lo que estamos viviendo aquí, cuando aquí deberíamos vivir la mejor de la vida y no después, que no sabemos qué va a pasar, no sé, ese tipo de cosas. Y está lo de la historia de Mr. Núñez, de la casa de Luis el Sastre. A mí me toca y me encanta esa historia en lo personal, porque primero hay dos historias verdaderas ahí entrelazadas. Una es que Mr. Núñez, que era mi padre, él me confesó poco antes de la muerte, y lo digo como que confesó porque era un secreto que él tenía como algo muy suyo, ¿verdad? Que él le daba clases a adultos, clases para aprender a leer y escribir, adultos en la trastienda de Luis el Sastre, que era una sastrería pequeñita que había en Calle, y era su mejor amigo, Luis el Sastre, que es como yo lo conocí, Luis el Sastre, no tengo otra referencia, pero era el mejor amigo de mi padre, y él iba a darle esas clases allí. Y eso nadie lo sabía, ni mi familia, ni nadie. Poco antes de la muerte, un día me lo cuenta, y me cuenta todos los detalles. Y fue por años. Y se dio, y yo sacando cuenta, se dio en el tiempo más o menos, cuando las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional estaban atacando o poniendo bombas allá en Chicago, en Nueva York y demás. Y había esta persecución contra los independentistas bien grave, ¿no? Cruda. Y el carpeteo estaba en todo ¿verdad? Su parte más, en su momento más álgido. Y entonces, otra historia que era verdadera dentro de esa es que después, viendo las carpetas con el tiempo, yo fui carpeteado también. Veo, un amigo me dice, mira, eso es lo que aparece aquí. Él es un agricultor. Que yo llenaba el camión de China, le ponían la hierba por encima para que el sol no las quemaban, se iba, y en la carpeta le escribían, se llenó camión con cargas sospechosas. Oye, pero si le estaba ayudando
el que estaba carpeteando le estaba ayudando a montar la china, pero para que vieran cómo era la situación de ellos. Esas dos pues yo la mezclo ahí porque en el cuento pues le regalan un saco con un gallo, que era una de las imágenes que yo veía en mi casa. Pues yo vivía en la calle del Hospital Municipal y toda mi familia que venía de Mapón abajo, que era un campo remoto, siempre paraba en mi casa y llevaban cosas que regalar. Una de las cosas que solían llevar era un saco con una gallina viva dentro, un gallo. Pues entonces pues le regalan eso a Mr. Núñez y aparece en la carpeta luego como que le dan un saco con contenido sospechoso y el gallo oye la gallina gritando a todo lo que da. Y entonces ahí pues desarrolló la historia desde el punto de vista también de la paranoia, y más que paranoia, de la obsesión que tenían los que estaban carpeteando de crear esa realidad alternativa que vemos en las carpetas, acusando a muchas personas de cosas que no pasaron, y que sin embargo tuvo unas consecuencias a lo largo de su vida. Daniel, tú como que... A mí me parece que el cuento de Cosme, el de la chica bonita, de todos los que leí, fue el que más me parece que el tiempo, el ritmo, las imágenes están bien pensadas y el giro, el resolutorio, me gustó mucho, y me gustó mucho porque no me esperaba nada de como lo termina, pero sobre todo porque es una historia que uno la ve de los infortunios de la calle, que uno, o sea, yo tengo anécdotas de errores cometidos que son como es decir, es que se me cayó algo y está debajo de alguien y yo como que estoy mirando y digo, mire, permiso, puedo recoger algo, pero ¿qué le pasa a usted? No es que se me cayó ahí esto y lo otro, y alguna gente lo maneja, pero ese cuento me parece muy bien realizado, no sé si más tarde quieres comentarlo o leerlo, pero hubo otro, el de la prostituta, que me pareció bastante interesante, pero creo que pasa algo al final, que es que debiste haberlo cortado en un momento dado, pero me parece chévere porque es toda una historia tan bien llevada de un encuentro que es de desencuentro, es decir, es un encuentro donde hay falsas representaciones de ambos, o por lo menos de ella, y me pareció bien chévere, pero de Cosme es el que me llevo. Leí casi todo el libro, habré explicado algunas cosas que no pude ver, pero de todo lo que leí, me pareció súper. Un cuento que yo publicaría en otro sitio fuera del libro, en alguna colección lo enviaría. No sé si Wilkin tiene alguna impresión de lo que leyó, pero yo quería comentar eso porque me gustó mucho el de Cosme. El de la chica bonita, tanto el de la chica bonita como el de Cosme, como la víspera y la moneda, son 3 o 4 cuentitos que tienen que ver con los deambulantes, ¿ves? Con los deambulantes, que es un tema que, como digo, a mí siempre, por un lado me fascina de una manera, ¿verdad?, triste, pero me sorprende porque los deambulantes es la miseria más extrema que hay, ¿no? Aún cuando uno ve a la gente bien pobre, pero que tiene alguna casa, pues, y que es malísimo, pero o sea, le falta comida y servicio, pero tienen un techo, pero estas personas, la mayoría no tienen un techo, o sea, es absolutamente la miseria. Y por eso en ese cuento de la chica bonita, ese final, donde hay la chica bonita, es una crítica, ¿no?, a la iglesia, a las ideas estas de lo que, de cómo tratamos realmente a los prójimos, a los seres humanos, ¿no?, y los prejuicios. Por eso al final, cuando usted ve que él lo que quería hacer era rescatar realmente un pedazo de pan y después entonces hace un rito religioso, pues nosotros hacemos, o la sociedad hace, que es simbólico, ¿verdad?, lo que son los católicos, pero pues que representa ese momento en donde está realmente Cristo, donde está la religión, donde están en la calle, están en ese momento, cuando hay un momento de solidaridad y un momento de la verdad en personajes tan disímiles, ¿verdad?, como los que terminan. No quiero decir todo porque si no cuento el cuento, aunque lo puedo leer, ¿verdad?, para propósitos de, no es un cuento largo, si ustedes entienden que lo debo leer. Adelante. No sé, sí, yo quería que nos hablara un poco sobre
el origen del título del grupo de cuentos y el cómo él establece la decisión, ¿no?, de, como autor, de narrar un relato real o no real y seleccionar si lo hace a través de un cuento más largo o un microcuento. Que nos hable un poco de esa toma de decisión y cómo se da dentro del proceso creativo. Ok, pues el título de Scheherazade Project y otra muerte pasajera. Bueno, ese es uno de los cuentos, es el cuento final, que es un pequeño homenaje a un escritor, amigo Ravelo, y a su libro 2063, que también tiene otro pequeño homenaje en interludio que se llama 2063 titulares, porque tanto ese libro me influenció mucho y me gustó, ¿verdad? Aparte de la amistad, ¿verdad?, que tenemos y en el mundo literario también. Pero, ¿por qué ese de Scheherazade Project? En ese cuentito se está tratando de salvar la humanidad de una destrucción inminente porque se dejaron de contar historias. Y nosotros, los seres humanos, somos átomos, ¿verdad? Somos agua, somos espíritus, somos alma, pero también somos historia. Si no hay historia, como que no somos seres humanos, ¿no? Eso es parte consubstancial a lo que la sociedad, el ser humano es como ser humano y como ser social. Y entonces se me ocurre, pues, ¿qué pasaría que si se acaba la historia? Pues se acaba la historia, ¿verdad?, en mayúsculas. Que si se acaban los cuentos, se acaba la historia. Si los seres humanos dejamos de contar historias, terminó la etapa de ser humano como ser histórico. Y ahí entonces, como dejaron de contarse historia y se va a acabar el mundo, pues entonces tratan de salvarla a través de revivir o de no dejar morir, aunque murió ya, pero recientemente, ¿verdad?, según el libro, porque ahí en el titular se anuncia que murió el escritor, y entonces se retoma en el cuento de Scheherazade Project, se recoge que entonces no lo quieren dejar morir, porque quieren que sigan contando historias, pero no puede contar. ¿Por qué? Porque el problema no es que murió el escritor, el problema es que dejaron de contar cuentos, que no hubo jóvenes que tomaron la batuta, por decirlo así, que nos concentramos en hacer otras cosas y se perdió la literatura, y si se perdió la literatura nos perdimos todo. Y por eso entonces recojo eso como el título, porque creo que representa todo lo que queremos decir, todas esas historias, rescatar esos personajes, esas microhistorias, esos recuerdos de uno, pues un poco es no dejar morir nosotros como seres humanos y en la humanidad, ¿verdad? ¿Cuál fue la otra parte de la pregunta que se me fue de pronto? La distinción que haces al seleccionar hacer un relato a través de un microcuento o un cuento. Ah, sí. Bueno, como le dije, ese librito 2063 y también uno que se llama Los papeles de Astarot, del dominicano, me fue el nombre, Antonio Valdés, ¿verdad? Creo que. Pedro Antonio Valdés. ¿Ah? Pedro Antonio Valdés. Pedro Antonio Valdés. Yo conocía los microcuentos, pero esos dos me cayeron como que a la vez, esos dos libritos. Y yo dije, oye, qué interesante, y empecé un poco a estudiar. Yo estos cuentos los tenía ya, y la mayoría eran mucho más largos, pero por mucho. Bueno, no todos los tenía, perdónenme, no todos, algunos que eran, y los fui entonces condensando y quedaron más cortitos, pero los que son microcuentos como tal, los fui escribiendo posteriormente a raíz de descubrirlos, que ya descubrirlos de la manera que lo descubrí con esos dos libros. Realmente después no era que estaba escogiendo, yo me di cuenta que no escojo. Una vez uno empieza a escribir una historia, no sé si le pasa a ustedes, uno tiene una idea y de momento el cuento empieza a tomar como su vida propia y el personaje
Y cuando uno termina, uno dice, pero esto no era lo que yo estaba pensando, esto es otro. Fue un descubrimiento, el personaje, por historia me llevó a descubrir lo que me quería decir o lo que quería transmitir a través de lo que yo estoy haciendo. Y esa experiencia me ha pasado con todo, absolutamente con todos estos cuentos, con todos. Los viejos y los más nuevos, que yo empezaba a escribir y de momento como que seguía su propio ritmo o su propia historia. Y entonces algunos terminan siendo más largos y otros terminan siendo más cortos. Y algunos que son más cortos dicen, pero debo seguir escribiendo sobre el mismo tema, o sea, sobre el mismo cuento, y decido, pues, uno se da cuenta, pues no, este es el cuento. Puedo seguir escribiendo otro a partir de ahí, o añadiéndole cosas, pero resulta que será otro cuento, ¿ves? No el mismo. Ese ya está completo, entonces es lo que uno siente. Y pues muchos me empezaron a salir así como que estoy escribiendo y de momento terminó. Y yo, pero es que no he dicho nada. Y lo busco. Bueno, pero era algo que tenía dentro que tenía que salir y salió de esa manera. Y ese es lo que, vamos a ponerlo así, el universo me dijo que hiciera. Hay algunos que están de paso ahí, como por ejemplo la de El gato con botas, que no se titula El gato con botas, se titula, hasta se me olvidó el nombre, el título, mire para allá. ¿Cómo fue que yo lo titulé? Desacato. Es que es un interludio, está en el interludio 2, el desacato. Pues está basado en el cuento del gato con botas. Ese cuento, que uno lo conoce desde la niñez, le encanta, lo lee, lo lee, sale por ahí 20 cosas, hasta que uno se da cuenta, caramba, pero si este gato lo que ha hecho es cometer un montón de delitos, él para ayudar a su amo, el marqués de Carabas, mató, asesinó, usurpó, engañó, hizo fraude, bueno, un montón de cosas. Y yo digo, bueno, ¿y qué vamos a hacer con ese gato y con el marqués? Bueno, pues vamos, ahí está el cuento de la sentencia. Ahí lo sentencian por todos esos delitos. Al marqués, no al gato. Porque entonces dicen, pues, ¿cómo vas a acusar al gato? El gato no es el culpable. Porque nadie va a aceptar que un gato hizo eso. Y ahí me di cuenta, pensando hoy sobre eso, a raíz de las preguntas, que el gato puede simbolizar, ¿verdad? En el inconsciente colectivo de esos cuentos de niños, como que la conciencia, eso fue lo que heredó el marqués de Carabas, que lo heredó, que no era marqués, se hizo marqués por los engaños y el fraude. Y él heredó esa conciencia de cómo lograr el éxito a través de los delitos y el fraude. Y bueno, pues, viendo eso, yo, bueno, vamos a sentenciar al gato. Y eso fue lo que salió la sentencia. El momento que sentencian al marqués. Y entonces dicen que el gato no es ¿por qué? Porque son cosas que tenemos que discutir como parte de la educación. No sé si se dieron cuenta que uno de los temas importantes para mí en el libro es la educación y la hipocresía de la educación, además de la hipocresía de la religión. Ahí hay varios cuentos que tienen que ver con eso, como es Hierbabuena. Cuando un estudiante le hacen creer que, bueno, lo que tienes que tener es hierbabuena en la cabeza y si no la tienes, tú no vas a ser un filósofo, ¿verdad? Y después descubre que su maestro de filosofía favorita no tiene hierbabuena en la cabeza, tiene hierba mala. Así que él puede ser filósofo. Ahí está la hipocresía de La Puerta Norte, un ambiente kafkiano, ¿verdad? En la universidad, donde termina la persona, pues termina lamentándose de lo solo que está el doctor, el que dice que tiene la verdad, porque vamos a la universidad a aprender para que sepamos la verdad y después resulta que lo que nos enseña la verdad a veces piensa que esa es la verdad y uno dice, oye, no necesariamente, pero si tú no sigues la verdad de ellos, pues tampoco tú sabes la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Nadie sabe lo que es la verdad, pero todo el mundo sabe lo que es la verdad.
Y así con otros cuentos. Nina, me va a decir Alberto, esto de ser abogado es bien chévere, ¿verdad? Me gusta ser abogado. Y presumo que a ti también. Abogado, habiendo leído más que jurisprudencia o de Estado de Derecho normativo, pues todavía más chévere, ¿verdad? Y ahora que te escucho hablando de la verdad, esas cosas que decíamos cuando fuimos colegas en la Facultad de Derecho Juan María de Hostos, Baudrillard, la teoría crítica francesa en particular. ¿Cuánto ser abogado ha influenciado tu quehacer como creativo? Porque hay una larga tradición en este país que los abogados son los que lo resuelven todo. Son desde plomeros hasta intelectuales, comentaristas noticiosos, son los políticos. O sea, la presencia legal en este país es impresionante porque es la presencia formal del derecho a través de distintos ductos. O sea, en España hay muchos escritores que estudiaron derecho, pero no son abogados. Aquí se estudia derecho y es abogado y después un escritor también. Esas cosas pasan aquí. Pero dentro de esa conversación, ¿cuánto de ser abogado ha influenciado tu forma de escribir, tu forma de contar tu historia? Porque esta historia del gato, estaba repasándola y me parece que hay historias sobre historias, pero eso que lo declaro incurso en desacato, ¿sabes? Eso es para alguien que está litigando y eso es parte de tu función social, administrativa, pero también de litigación en esta etapa de la vida y me gustaría saber eso. En Puerto Rico los abogados son abogados y abogadas, pero también son escritores, eso es curioso. En otros países estudian leyes, pero no son abogados, son escritores. Aquí es distinto. Pero ¿cómo tú lo ves? Pasa que en la formación de abogados y abogadas, nosotros primero tenemos que leer mucho. Segundo, tenemos que tratar de analizar y entender las cosas que están detrás de lo evidente. Y tercero, tenemos entonces que producir un relato, producir una historia. Cuando litigamos, tenemos la responsabilidad bueno, la responsabilidad, por decirlo así, de crear una historia a favor de nuestros clientes. Nosotros no conocemos la verdad, no conocemos la realidad, olvídense de la verdad, no conocemos la realidad. Un cliente nos está diciendo desde su punto de vista qué pasó. Vamos a litigar cuando hay otra persona que tiene otro punto de vista, con otro abogado que ha hecho también un relato desde su estrategia. Y lo va a resolver un juez o una jueza que es el menos que sabe de todo el mundo, el menos que ha tenido, va a tener el contacto en la prueba en unas horas, que allí se le va a presentar digerida por el derecho, digerida por los abogados, por los procesos y por las reglas de evidencia que permiten que una prueba pase y otra prueba no pase, independientemente de si es una prueba real o aporte o no, ¿verdad? Si tiene que cumplir con unas reglas de juego. Así que no me extraña que en nuestra profesión haya mucho escritor y mucha escritora. Y además, había una tradición que yo creo que ya no existe igual, que es lo que le llamaban los letrados. O sea, que había una presión de que no solamente había que saber derecho, sino que había que saber de literatura, de historia, de economía, ser un jurista cabal, ¿verdad? Un jurista total, donde haya muy conocimiento de todas las áreas. En el caso particular mío, yo creo que yo siempre he sido más escritor que abogado, ¿verdad? Aunque no haya publicado así los libros hasta ahora, porque siempre toda mi vida he escrito. Y siempre he tratado de ver dentro de todas las historias legales esa parte de la historia humana. Tengo, por ejemplo, mucha poesía y poemas en ese sentido. Esto del desacato, pues sí, es desde el punto de vista de cómo lo veríamos los abogados. Ha sido una historia del gato con botas, que el desacato se lo dan al Marqués de Carabas por haber dicho, no, esto fue idea del gato. ¿Ves? Pero hay otros, por ejemplo, el asunto en términos jurídicos, de la prostituta.
La prostituta, donde se hace una reflexión de cómo se maneja el asunto de la limpieza de la conciencia social. ¿Ok? Donde, es que si digo, voy a muchos detalles, voy a decir el cuento, pero bueno, en fin de cuentas, es un abogado el que va a negociar con alguien que cree que es una prostituta, pero el sexo no es el objeto de la negociación. Y entonces se da la situación en que ambos, lo que están negociando es como, en el fondo, cómo apartar un poco la soledad de ambos en esa noche, en la soledad que viven en sus profesiones o en sus oficios. Y lo logran hacer hasta que en el desenlace tienen que volver, como dice ella, vuelve tú a tu soledad y yo a la mía, como diciendo, en nuestro mundo real, estos escapes no son lo que vamos a encontrar. Vamos a tener que seguir trabajando con cada cosa. Y eso pues uno lo ve en el derecho, uno lo ve en los casos. La realidad, siempre se ha dicho que la realidad es más rica que la imaginación. La imaginación no puede existir, no hay forma que exista sin la realidad. Nunca. Cualquier película de Star Wars, por ejemplo, por más fantasiosa la escena que sea, usted va a descifrar y a ver, bueno, pues ese alienígena, ese extraterrestre, pues tiene piernas, tiene ojos, come y algo, como solo es un reflejo de nosotros. Así que la imaginación nunca va a superar la realidad. Y ustedes no se imaginan lo que uno encuentra en la realidad cuando tiene que trabajar con los conflictos humanos a través del derecho. Y eso es un campo rico para la historia. Siempre tenemos un deber ético que no podemos decir, ¿verdad?, quiénes son ni qué sé yo, pero hay mucha historia porque es la realidad de la vida. La realidad de la vida, de la familia, de la economía, de perder la casa, perder los hijos, de ir preso, de matar personas, de sobrevivir, de las armas, de la droga. ¿Qué más puedo decir? Hay unas lecturas que usted ha hecho y que en cierta medida le hayan influenciado en su trabajo creativo, de otros escritores que de una forma u otra le sirven de referente. ¿Quiénes serían? Bueno, por ejemplo, Luis Rafael Sánchez, José Luis González, Ana Lidia Vega, Mayra López Feble, son de los escritores que más a mí me ha gustado y he seguido. Gabriel García Márquez como cuentista, obviamente como novelista es número uno, pero tiene unos cuentos también que me influenciaron mucho. Kafka es uno también, Kafka, que también como novelista y también que esas historias donde lo extraordinario se da por sentado, que no hay que explicarlo, uno parte ya de lo extraordinario y por ahí busca qué es lo que es real. Podría seguir mencionando autores, ¿verdad? Porque uno es la suma de todos ellos y son tantos, ¿no? Cuando uno lee mucho, pues tiene mucha influencia, pero yo creo que dentro de, podría mencionar Alejo Carpentier, imagínense, también fue, cuando yo leí Alejo Carpentier, fue como una revelación, sobre todo desde ese punto de vista mágico, por decirlo así, extraordinario, ¿verdad? De la realidad de Haití y del Caribe en general. ¿Cómo precisamente lo caribeño se puede ver en su trabajo? Bueno, porque el Caribe, igual que Puerto Rico, yo digo que vive atormentado. Es una región atormentada por la búsqueda de la identidad y la búsqueda de su propia historia como parte de no solamente de América, sino del mundo. El Caribe fue la primera región que los españoles llegaron y que explotaron y donde pasaron las primeras violaciones de las mujeres, los primeros asesinatos de
de la gente que estaba aquí, luego la esclavitud negra, luego entonces del imperialismo español pasamos al imperialismo norteamericano y el neocolonialismo. Y ha sido una lucha por la definición. Y yo creo que en eso, de alguna manera, nosotros nos hermanamos. Entre otras cosas, por supuesto, y parte del idioma, pero el Caribe es mucho más que el idioma español. O sea, el Caribe es mucho más que eso. Aquí también está el inglés y está otros idiomas que son parte de nuestra historia caribeña. Pues ese tormento, por decirlo así, de la búsqueda de nuestra identidad, que yo creo que está ahí también en el cuento, en algunos de los cuentos, en los libros. Yo creo que, o sea, los reflejo aquí y partimos desde lo que somos Puerto Rico hacia el Caribe, porque nos entendemos desde ese punto de vista. Y es una pena que a veces como que estamos tan separados y nos hemos olvidado de esos ideales de la Confederación Antillana. Pero yo cuando he estado en Santo Domingo, cuando he estado en Cuba, yo no he sentido para nada, absolutamente para nada, ninguna diferencia en el trato, ¿no? En cómo nos sentimos hermanados unos con los otros. Y yo creo que es parte de lo que siempre reflejamos en los escritos, es parte de lo que nosotros queremos hacer, buscar esa identidad, darnos a conocer como puertorriqueños, pero dentro de eso, ¿verdad? Y como caribeños, y dentro de eso, la historia universal, somos parte de una historia universal, porque miren, la violencia de género, la violencia del hombre en general, la hipocresía de la educación, la cuestión política, todo eso es universal, son problemas universales, en todos sitios están. ¿Cómo lo compartimos nosotros? Pues obviamente es a partir de esa realidad histórica donde somos una mezcla, dicen, ¿verdad?, de diferentes culturas, la negra, la taína, la española, que somos unos criollos. Y entonces dentro de eso volvemos. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Pues yo creo que eso es un común denominador del Caribe. Y de Puerto Rico definitivamente en nuestra literatura es un tema recurrente siempre. Fíjate, yo tengo una mirada que es hermana de lo que estás diciendo, pero lo iba a poner de otra forma, porque a mí me gustaron los cuentos en el sentido de la historia, porque no puede ser una crítica para otro campamento, no tiene que ver contigo. Esa yo no tengo que buscarla mucho, ¿entiendes? Tú ahorita citaste que lo real tiene más imaginación que la imaginación. Eso se lo acuña Ridley Scott a Cristóbal Colón en la película 1492. Es la línea final de esa película, es exactamente eso. Colón le dice a su hijo, esto que hemos descubierto es más fantasioso que todo lo que podamos contar. Por lo tanto, ellos están descubriendo América y dicen, hay que seguir aquí porque esto es nuevo, esto es un invento, todo lo que estamos viendo. Yo creo que es interesante porque esas historias, lugar con el deambulante, yo me crié en parte en Bayamón, y en Bayamón había Charlie, que era un tipo que pasaba por mi escuela todos los días, y entonces tenía un problema de esquizofrenia, algún problema tenía, y gritaba cosas y hablaba. Pero ahorita aquí en la oficina en Santurce vino una persona que rescaté de la calle a limpiarnos, y es un historiador increíble. Yo no sé si él está bien o está mal. Yo lo que sí sé es que eso es Caribe. Ese tipo era un tipo, él anda, los que lo han visto, es un tipo negro fuerte y anda sin camisa todo el tiempo en Santurce. Y vino hoy a limpiarme. Yo lo contraté por un par de pesos y nos limpió el edificio, la parte de afuera. Y entonces yo lo escucho, las historias de él tienen que ver con sectores populares, etcétera. Y hay algo aquí, de cosas que estoy leyendo en estos días para un proyecto que estoy haciendo, de retomar lo que es la cultura. Y la cultura, yo no puedo distanciarme, o sea, mi mamá es dominicana, mi papá es cubano, yo tengo familia en todas las Antillas españolas del Caribe y también en la Antilla norteamericana de Florida y de Nueva York, son Antillas también para mí. Pero dentro de esta conversación es qué me marca a mí, qué me hace a mí caribeño. Pues yo creo que son las historias. Y esas historias que tú haces, cualquiera,
son historias que se enmarcan en la imaginación caribeña. Porque si yo estuviera en Suecia, la historia no sería igual. Si yo estuviera en España, la historia no sería igual. Si yo estuviera en Canarias, la historia sería cercana. ¿Sí? Que a mí me parece, hay algo que me gustó esto, y recuérdate que tengo que leer mucha gente semanalmente, y tengo que estar viendo cosas, y he visto gente de distintos programas académicos aquí que producen literatura, y entonces a veces yo me quedo así porque la imaginación la buscan en algún sitio, es rebuscada. Pero esta no, porque las historias de Calle, yo no sabía que era Calle, yo no sabía que el encuentro era esa escuela Benigno, pero para mí es importante rescatar estas pequeñas cosas porque son las que me crean un puente de comunicación con por lo menos el Caribe que yo respondo, que es el hispanoparlante. Ahora bien, si trabajáramos otros temas, la negritud, la explotación del hombre y la mujer negra por el hombre, la mujer blanca, etcétera, pues podría entrar en otras consideraciones que me hermanan con Jamaica, que me hermanan con las distintas islas del Caribe o naciones del Caribe. Así que yo creo que para un nivel a mí me gustó, hay unas historias que me gustaron más que otras, pero también me parece que es un reflejo interesante que son historias de pueblos premodernos, modernos y posmodernos, que son los que tenemos aquí en este Caribe problematizado, por decir algo. No sé. Adalberto, te quedaste sin cámara, estamos ahí. Se nos fue Adalberto. Wilkins, en lo que él vuelve, ¿quieres comentar algo? Tenía una pregunta que ya tú más o menos la trabajaste, que es relacionada con la presencia en sus cuentos de su formación jurídica y su quehacer como abogado. Y era para que nos hablara un poco también de cómo se reflejaba su formación en ciencias políticas en su trabajo creativo. Porque él tiene una formación en ciencias políticas, José Luis González tiene una formación en ciencias políticas, hace relatos, Carlos Roberto tiene una formación en ciencia política, hace poesía, y tú preguntabas de la influencia que pudo haber tenido una escuela en Calle en su producción literaria hoy, ¿no? En el trabajo creativo que aquellos niños que se educaron dentro de esa escuela terminaron haciendo, Ravelo y Adalberto. Pero pues también me gustaría verlo, a él hablándonos un poco con relación a cómo esa formación de una forma u otra se refleja en las inquietudes que traen sus cuentos y esa mirada que le da también, ¿no? a esa realidad puertorriqueña, caribeña, al fenómeno de la persecución política, etcétera. Okay. Adalberto, ¿volviste? Estamos teniendo problemas técnicos con Adalberto, no sé si nos está escuchando. Y bueno, en lo que él vuelve, yo te voy a hay algo que me gusta, no nos está contestando, no sabemos, Adrián nos está comunicando que está tratando de llamarlo, no nos contesta. Yo voy a empatar dos cosas ahí. Esto de ser abogado, yo no sé, todos los abogados dicen que es porque se lee mucho y porque se escribe mucho. Yo sí te puedo decir que escribir para mí como abogado se ha tornado bastante interesante y fácil, porque estoy escribiendo todo el tiempo y me gusta escribir como abogado. Yo no sé los abogados que no escriben cómo les va, pero los que sí escriben, yo hablo por mí. Es una experiencia chévere porque cuando uno cambia de trabajo directivo como abogado a trabajo creativo, no es que sea lo mismo, pero la mecánica está ahí, esa es chévere. Luego la historia, tú estabas diciendo eso y Ravelo, no sé si estás ahí, pero esta historia a mí me gustó, yo no sabía que ustedes habían estudiado juntos. Con eso se puede hacer algo, ¿está bien? Así que vamos a ver. Sí, estoy por aquí. Hacer un documental de esa escuela de Benigno. Esa escuela hay que rescatarla. Así que no sé si quieres comentar algo ahí. Sí, me gustaría comentar algo, felicitar a Adalberto por el libro, que hace muchos años lo está trabajando y por fin ya lo pudo completar. Con relación a esa pregunta de la escuela, pues es bien interesante
ese detalle que en esa escuela no había biblioteca. Fíjate, nosotros lo que hacíamos era nos daban una tarjetita para que fuéramos a la biblioteca de la Universidad de Calley, y allí era que nosotros encontrábamos los libros, y Adalberto y yo íbamos allá también y compartíamos esas lecturas, hablábamos, hacíamos como nuestros clubes de literatura, y a veces los libros que leía él los buscaba yo más tarde, y después empezamos a escribir y a jugar. En vez de jugar baloncesto o balompié, pues lo que hacíamos era jugar a inventar historias, y nos inventamos las historias dibujándolas, hablándolas en el balcón. A veces decíamos, mira, sería bueno que hicieran una película de Tarzán, pero que se viera la cámara mientras Tarzán va brincando las lianas, que se vea esa cámara detrás de él y que se vea el movimiento como si las personas estuvieran ahí. Y hablamos así de las películas de Spider-Man que en el futuro se deberían filmar con algún tipo de computadora, y como que nos imaginábamos cosas que en la actualidad no pasaban. Y teníamos una costumbre de que siempre se acababa el año escolar, nos íbamos a explorar alguna parte del pueblo, y ahí fue que surgió una de las historias que yo publiqué hace unos 2 años, que se titula Los Cuatro del Oro, cuando en Calley estaban haciendo el expreso de Calley a Salinas, pues supuestamente dijeron que había oro y nos fuimos para allá a explorar. Entonces después teníamos la costumbre de decir, mira, este año vamos a subir esa montaña, mira, este año vamos a ir a esa finca para jugar con las vacas, mira, este año vamos a ir al río, y nos inventábamos cosas así que a veces ni se cumplían, pero que a veces no las imaginábamos tanto que pensábamos que las realizábamos. Pero sería interesante eso de la escuela, porque es una escuela elemental que estaba al lado de una escuela intermedia, y siempre había una guerra entre los niños de una escuela y la otra, y eso también generaba muchas historias como esas que él dijo del bullying, que a la larga tuvieron que poner una verja. Y Adalberto y yo recuerdo que en mi casa estaban construyendo una segunda planta, y pedimos bloques para que nos ayudaran para llevarlos a la verja, para ayudar a construirla, para evitar el bullying de los niños. Así que todas esas cosas pueden ser cortometrajes o algún tipo de microcuento adicional que salgan en otras historias. Pues yo a Adalberto no sé qué le pasó, pero a lo mejor se le agotó la batería del celular. Bueno, yo creo que con eso sí puede haber sido algo de eso. Tenemos que ir cerrando por hoy. Esto tiene una estructura de producción, pero yo quisiera darle las gracias a Adalberto y a este trabajo de él, de Cherisade Project y otras muertes pasajeras, al compañero Wilkin Román por ser un cuarto bate designado y voluntario, pero siempre impulsa carrera, por haber estado hoy, a todas las personas que nos han seguido. Hay algunas familiares, algunas amistades, pero también hay otra gente, escritores y escritoras aquí presentes, en particular el compañero Ravelo, que estuvo y ha estado con nosotros, compañeros de vida, sentido, compañeritos de escuela y hasta el presente de amistad, el compañero Adalberto Núñez, a quien le damos las gracias por haber hecho este trabajo y le damos las gracias por haber participado. Y de parte nuestra, el proyecto del Pozo Antillano y Pasillo del Sur Editores, gracias por acompañarnos en esta jornada del Club de Lectores hoy, que discutimos la obra del compañero Adalberto Núñez, y sobre todo que esto va a estar documentado en la página de Facebook del Pozo Antillano y luego en el registro de televisión del Pozo Antillano en el canal de YouTube que tenemos, donde se va a depositar este programa, el cual deben verlo, deben buscarlo, sobre todo que hemos ido documentando a lo largo de estos pasados 2 años la vida y obra de los escritores que hacen y crean para un Puerto Rico que siempre está en construcción, y cuando lo terminemos va a ser tremendo sitio. Pero la construcción no nos va tan mal. Tiene problemas, pero no nos va tan mal. Será hasta la próxima, entonces. Nos quedan 2 sábados más de Club de Lectores antes de recesar por Navidad y volver a fines de enero. Así que nos vemos el sábado que viene. Gracias a todas y a todos por participar, y será hasta la próxima. Buen día.